¿Qué se dicen los patacones? ¿Cómo me les va? Espero que les esté yendo mejor que a mí. A mí me está yendo bien, pero espero que a ustedes les vaya mejor. Hoy estoy aquí desde Patios. Estoy aquí en la bomba que está después de Patios, la Petrobras que está después, ya bajando hacia La Calera. Y traigo un parcero que les cuento, yo ese man lo conozco hace yo creo que más de 2 años. Y el man tocó la puerta de Patacón cuando quedábamos allá al lado del centro comercial Galerías. ¿Se acuerdan que abajo había un montón de... hay un montón de sex shop? Bueno, allá llegó ese man a mostrarme un producto en ese momento incipiente, sí, muy interesante, pero que todavía le faltaba un resto de trabajo. Y bueno, y charlábamos un rato y el man me mostró un producto tremendo y siguió desarrollando eso. Pero no los traigo para eso, sino los traigo para hablar sobre algo que conoce mucho este man, y es sobre los discos en las bicicletas, el frenado, los frenos de disco en las bicicletas. Yo cambié de mi bicicleta anterior, que yo tenía antes una Specialized, una Tarmac con freno de herradura, freno en los rines. Me pasé a freno de disco en esta mamacita, cosita hermosa, bien hecha. Me pasé a frenos de disco. Se darán cuenta que esto trae unas pastillas diferentes. Entonces me pasé para estos frenos y tengo que decirles que una persona como yo, liviana, no tiene tanto problema para frenar con frenos de herradura. Yo peso 60 kilos, soy muy delgado, no soy tan alto, entonces frenar en la bicicleta con frenos de herradura no es tan jodido. Es más, hasta con rines de carbono, con ruedas de carbono, es fácil frenar para mí con herradura. Pero me cambié a disco, parce, y a lo bien, todo cambió. Yo ya había probado, pues yo ya tengo freno de disco, tenía freno de disco en mi bicicleta de MTB y en la gravel. Tenía freno de disco, pero pues me pasé a la de ruta y a lo bien todo cambió. La sensación, todo cambió. Realmente no les quiero vender la idea de que se pasen a freno de disco, sino les voy a contar cómo es la experiencia, cuáles son las ventajas y cuáles son también las desventajas, porque no todo es un mar de virtudes y cosas chéveres, sino hay unas cosas a las que, digamos que no es que sean malas, sino que hay que pararles más bolas. ¿Listo? Entonces, para hablar de esto, les traigo a mi amigo Leonardo. Saluda, Leo. ¿Cómo van? Mucho gusto, Leonardo Pinzón. Leonardo Pinzón es un man que algunos lo deben conocer porque él estuvo en la despedida de fin de año del año 2021 para 2022 con su socio César, acompañándonos, y estuvieron rifando unas pastillas muy particulares, que son unas pastillas de freno que son de un tipo que se llaman sinterizada, que digamos que son como unas pastillas de freno de moto de alto cilindraje, de alta gama, pero para bicicleta. Pero antes de eso, antes de contarles todo eso, pues primero los queremos poner en el contexto de el frenado de las bicicletas con pastillas de freno con frenos de disco. Entonces, Leo, tú que sabes más que yo, Sí. cuéntame qué tipos de frenado con freno de disco hay, o qué tipos de frenos de disco existen. Bueno, en el momento como tal, sistemas de freno de disco para bicicleta que los podemos encontrar en mountain bike como en bicicleta de ruta. Tenemos frenos mecánicos, pues, como su nombre lo indica, pues es un freno accionado por vía mecánica mediante una guaya. Luego tenemos unos frenos combinados, donde viene una parte mecánica por guaya y otra parte hidráulica. Se llaman también semihidráulicos. Y una tercera línea que sería ya como el top, que
estamos hablando ya de frenos netamente hidráulicos, todo el sistema completo hidráulico, desde la maneta, desde el Ergo Power en el caso de ruta hasta la mordaza o el calmo. Entonces, resumen, hay los frenos mecánicos que son los que vienen en las bicicletas de iniciación, de gama baja. Por ejemplo, esos va a pasar una moto que va a sonar durísimo. Hay unos frenos que son como hidráulicos, pero que se activan a través de una guaya, y otros que son completamente hidráulicos, o sea que desde aquí, desde donde ustedes frenan, sale por aquí un tubito, ya no es una guaya, un tubito lleno de líquido, y que presiona y hace que frenen ahí en el disco. Pero dentro de cada tipo de frenado hay un montón de cosas diferentes. Digamos que nos vamos a centrar en los más comunes, que a diferencia de otras cosas en las bicicletas, los más top son los más comunes en este caso, que son los frenos hidráulicos. Por ejemplo, los frenos de MTB Altus ya traen hidráulico, y de ahí para arriba todo es hidráulico. Y en ruta comenzamos con Tiagra. Todos son frenos de disco ya hidráulicos. Entonces, Leo, en los hidráulicos, dime cuáles son los tipos o las diferencias de todas esas clases o diferentes frenos de disco hidráulicos. Bueno, yo pienso primero, Diego, que hay que hacer una diferenciación en cuanto a lo que es un sistema de frenado como tal, los tres factores que intervienen, y dependiendo de esos tres factores pues también vienen las diferentes gamas y las diferentes posibilidades de freno. Entonces, en primera medida, el primer factor pues es el rider, el peso del ciclista, su masa, su centro de gravedad, cómo va ubicado en la bicicleta. Ese es el primer factor a considerar. También, sobre todo, el peso y cómo está ese peso distribuido en la bicicleta, eso tiene mucho que ver. El segundo factor es el sistema de freno. El sistema de freno pues está compuesto por unos Ergo Power o unas manetas de activación donde vienen las bombas, vienen unas líneas por donde va el líquido, y eso termina en unos caliper que accionan unos elementos sobre un disco de rodadura o un disco de frenado. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento, que es el más común y el que uno tiene pues más variedad de opciones, son las pastillas de freno. Entonces, ya dependiendo de lo que acabo de decir, conjugando esos tres factores, pues elige el sistema que uno quiera manejar. Por ejemplo, si es una persona que sea muy grande, muy pesada, pues debe escoger un sistema de freno en donde las bombas de accionamiento sean unas bombas de mayor presión, mayor caudal, mayor volumen, igualmente unos pistones o caliper más grandes. Creo que ya ustedes han oído hablar en el mountain bike de pistones o caliper de hasta 4 unidades, 4 pistones. Y lo último pues ya es la pastilla de freno, dependiendo del terreno donde yo la vaya a utilizar, dependiendo de las condiciones, dependiendo del peso del usuario, pues hay diferentes tipos de pastilla de freno. Entonces, esos tres factores, el rider, el sistema de frenos y la pastilla, pues me darán las diferentes opciones de frenado que yo requiera. Digamos que en general la mayoría de frenos que encuentran un MTB son de un pistón o de doble pistón. Doble pistón. Y en las de ruta sí es de un solo pistón. ¿Sí o no? Pues realmente son doble, ¿no? Sí, doble pistón porque, bueno, ¿cuál es la diferencia de un solo pistón y doble pistón? Por ejemplo, en este caso, aquí estamos hablando de un doble pistón, porque hay tanto un pistón en el costado derecho como un pistón en el costado izquierdo, y la acción es axial en ambos sentidos. Eso estamos hablando de una mordaza doble pistón. La mordaza de 4 pistones, pues igual sigue siendo un movimiento axial de manera radial, axial sino radial, pero ya son 4 pistones, 2 en cada costado. Listo. Ahora, para hacer frenar, a ver, la magia de todo esto, de los frenos de disco, es que, ¿ustedes se acuerdan la herradura? Ella frena aquí, sobre el rin, y ejerce presión como con una especie de cauchos acá, y eso es lo que nos hace frenar. Digamos que el freno de disco hace lo mismo, pero acá, sobre esta superficie que es el disco. Las pastillas lo que hacen también este mismo movimiento, así, pero lo que pasa es que esto tiene pues un material diferente, y las pastillas de freno son un material diferente que hacen que el frenado sea más efectivo. Y también en las condiciones climáticas
las pastillas de freno lo que hacen es que causan ese frenado que sea más, digamos, más constante, más parejo en las condiciones. Obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas. Leo, ¿qué ventajas tiene uno de pues de las pastillas de freno, o sea, de disco versus las herraduras? De disco, bueno. Aquí hay un aspecto importante a considerar, lo que tú comentabas de herradura versus el disco, es que aquí hay una mayor distancia en la herradura. Por lo tanto, la fuerza que se ejecuta sobre las mordazas pues va a ser mucho menor que la que se tiene que ejecutar aquí abajo con el disco. Sin embargo, eso también va de que la fuerza de frenado con mordaza es muchísimo más fuerte. Va a ser una frenada más brusca, más fuerte. En cambio, con disco vamos a tener frenadas más progresivas. ¿Qué quiere decir progresivas? Que yo puedo controlar mucho más el freno. De pronto con la herradura el freno es más seco, no es tan fácil de dosificar. Con el freno de disco es más fácil de hacer. Eso cuando le cogen el tiro a la frenada con el freno de disco, ¿no? Pues básicamente lo del tema de temperatura, permite manejar unos niveles de temperatura mucho mayores. En la mordaza, si se calienta el freno, el desgaste de la mordaza va a ser mucho más notorio, mucho más avanzado que en el caso de los discos. Los discos tienen una vida útil y las pastillas mucho mayor que las mordazas. Listo. Y como no todo es bueno, las desventajas, Leo. Desventaja, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Hay que hacer un mantenimiento mucho más exhaustivo que las mordazas. Hay que mantener al día tanto las líneas como el aceite, mantener al día el purgado de los frenos, mantener al día las pastillas. Por ejemplo, voy en una bajada muy pronunciada donde el disco y el sistema de freno va muy caliente, paso por un charco o hay lluvia. Lo más seguro es que el disco caliente al entrar con una superficie o con un líquido, ese cambio de calor, ese choque térmico hace que los discos se pandeen y se doblen. Entonces eso es uno de los cuidados que hay que tener, que no es tan, o no se presenta en el caso de las mordazas. El otro tema es que también yo cuando caliento demasiado el sistema de frenos, pasa lo mismo que en las motocicletas o en los carros. El punto de ebullición del aceite de freno sobrepasa la temperatura y pierdo eficacia de frenado y me puedo quedar sin frenos. Pero son ya casos extremos. Ya hoy en día los materiales con los que están elaborados los sistemas pues tienen prevista esa condición, pero puede llegar a pasar. ¿Y la última desventaja? ¿Qué te digo yo? Pues en el caso que he visto yo últimamente tiene que ver con la consecución de repuestos. No es tan fácil por los problemas de desabastecimiento que se han presentado por pandemia, variedad de modelos. No es tan fácil encontrar las pastillas de freno o los repuestos para los sistemas de freno de manera muy fácil. Digamos que está muy restringido o es muy atomizado todavía ese mercado. Y hay una desventaja también muy notoria, muy importante, que es, parce, el precio. Un juego de todo un grupo hecho para freno de disco está más o menos desde 1 millón de pesos más que uno de herradura. Entonces ahí está como, bueno, puede ser que es que yo tengo un primo que me lo consigue más barato por ahí en set. Sí, pero más o menos es 1 millón de pesos por encima. Entonces esas son como sus desventajas. Ahora, Leo, la parte yo creo que más nos interesa, que realmente cometemos el error, pero que digamos que la parte que más nos interesa siempre cuando tenemos un sistema de frenado de disco es las pastillas. Sí. ¿Cuáles son los tipos de pastillas que hay que se consiguen ahorita? Hay 3 tipos de pastillas. Está la pastilla de resina, es una pastilla muy blanda, muy suave, frena muy bien, pero tiene una desventaja, es que no dura mucho. Es una pastilla muy blanda, pero no tiene duración. Después siguen las pastillas semimetálicas, que es una combinación entre una pastilla de resina y un mayor contenido de parte metálica. Son unas pastillas que van a durar un poquito más, tienen muy buena modulación, pero ya vamos a comenzar a presentar problemas de ruido. Y en tercer nivel pues tenemos las pastillas sinterizadas o totalmente metálicas. Quiere decir que es un segmento de fricción completamente metálico.
Digamos que la gama de entrada en las pastillas es la pastilla de resina o que también le llaman orgánica. Orgánica, que son las que traen de fábrica casi todos los sistemas. Ahí se tiene como en el común del recordación que las pastillas metálicas que habla Leo, que son las que se hablan que son las de gamas más altas, pero porque eran las dos que se conseguían aquí en el país. Ahora ya se consiguen las sinterizadas, que es realmente la gama alta, ¿sí? Entonces, como para que miremos eso. Ahora, Leo, Señor. las pastillas que tú vendes, que tú haces, que tú fabricas, el proyecto con el que nos jugamos los dientes tú y yo, ¿son de qué tipo? Son del tipo sinterizado. Es tecnología de sinterización o metalurgia de polvos. Cuéntame, ¿qué es eso? Metalurgia de polvos, ¿qué es? Es una tecnología que nació por allá en los años subsecuentes a la Segunda Guerra Mundial, en donde los alemanes desarrollaron una tecnología de poder crear piezas metálicas a partir de polvos, en donde ya no se hace la mecanización como el corte, el torneado, no, sino que se toma metales en polvo, mediante presión y temperatura puedo yo tener unas piezas sólidas otra vez, y pues que tienen unas ventajas de fabricación y de utilización muy interesantes. Básicamente eso es lo que es el proceso de sinterización. Ahora, entonces, ¿por qué es gama alta una pastilla hecha de polvo versus una que es de resina? Bueno, antes de eso, hablábamos de 3 niveles de pastilla: nivel resina, semimetálicas y las metálicas o sinterizadas. Hay un mito que dice que la pastilla semimetálica y la pastilla sinterizada son muy agresivas con los discos, que suenan mucho. Eso es un mito pues que hay que poner en contexto y hay que derribar. ¿En qué sentido? Que yo voy a encontrar tanto pastillas de resina, semimetálicas y sinterizadas que van a sonar, que no van a durar, unas van a frenar, otras no van a frenar. ¿Qué quiero decir con eso? Que en los 3 niveles y en los 3 estatus de pastillas voy a encontrar pastillas pésimas, malas, regulares, buenas y excelentes. Ahora, ese pésimo, malo, regular, bueno o excelente, ¿de qué depende? Depende de las 3 funciones que tengo yo en el frenado. Una función de frenado pues es la parte de abrasión, el agarre que tengo una pastilla, que me dé esa sensación de que se sostiene la bicicleta, en este caso. Eso lo dan unos abrasivos. Posteriormente, como todo tiene que ver con la ecuación física de que toda la transformación de materia en este caso se nos va a convertir esa energía cinética y mecánica en energía calórica, yo tengo que tener unos reguladores de fricción para que no se me suba la temperatura. Y en tercera medida, en los componentes de la pastilla va a ir una base en donde voy a agrupar esos componentes de fricción, de temperatura y componentes de agarre para que todo esté unido y funcione como debe ser. Yo no puedo tener una pastilla que solamente haga agarre, ni que solamente haga fricción, ni que solamente haga base. Tengo que tener un conjunto de los 3 elementos para que funcionen de manera correcta. Vámonos al caso práctico. Encuentro una pastilla que tiene demasiado agarre. Entonces el común de la gente va a decir, oiga, sí, esta pastilla frena excelente, pero como tiene muy buen agarre y no tiene reguladores de fricción, voy a presentar desgaste de los sistemas. Me va a acabar los discos muy rápido. Puedo tener otra pastilla que tenga muy buena base, muy buena fricción, pero no tenga agarre. Es una pastilla que me va a durar mucho, porque tiene muy buenos coeficientes de fricción, pero no me va a frenar. Y el otro escenario, pues ya bien tiene que ver con el ruido. El ruido en este caso, pues en el caso de las sinterizadas estamos hablando de roce de metal con metal. Entonces, si yo tengo un metal duro, que como lo ven los discos de freno, y los componentes metálicos que tenga la pastilla de freno son también duros, pues voy a tener ahí un roce muy fuerte y voy a presentar ruido. En el caso de nosotros, pues ya comienzo yo a hablar del emprendimiento. El emprendimiento se llama Ingenios Caoba, es un emprendimiento 100% nacional. Nos permite jugar con esos 3 elementos que les decía: la base, los reguladores de fricción y el agarre, en donde nosotros ya logramos llegar a un muy buen balance de esos 3 aspectos y nos está presentando una pastilla que dura mucho, que frena muy bien y adicionalmente cuida los elementos de fricción. Vuelvo y lo repito, y es muy importante y hago mucho énfasis en que es un
desarrollo 100% nacional. La materia prima, la ingeniería, la manufactura, todo es hecho aquí en el país. Hay otros emprendimientos con este auge de las pastillas de frenos que dicen ser colombianos, pero en realidad son importadores que fabrican pastillas en China, las están trayendo y las presentan como pastillas colombianas. Pero en realidad el emprendimiento 100% colombiano, Ingenios Cava. Esta es una pastilla ya gastada, ya tuvo su ciclo de vida. Esto es de MTV, de Deore. Esta dicen que es refrigerada, pero pasa una cosa con estas pastillas que son sinterizadas, y es que el asunto de manejo térmico, de manejo de temperatura, es mucho mejor que las otras. Entonces realmente que casi que ni necesita disipación de calor, sino solamente la pastilla, ella maneja pues la temperatura muy bien. Pero a ver, yo les explico más o menos, porque es que Leo es muy técnico. Entonces yo les cuento, me puse chaqueta porque me estaba muriendo el frío. Digamos que es esto rojo, eso es el chasis de las pastillas. Estos manes, aquí donde está esto, que esto es la pastilla como tal, la zona de frenado, esas son de ruta para Campañolo. Entonces esos manes lo que hacen es, en un molde, llenan esto como de un polvillo metálico, y por presión Sí, y por presión y calor 60 toneladas de presión. no más 60 toneladas de presión le meten a esto para que se compacte y se cree el proceso de sinterización, ¿sí o no? Entonces eso es lo que pasa. Digamos que esta pastilla de aquí, esta de Deore, no es una sinterizada, sino las de resina. En el caso de resina, Leo, me corriges cuando comience a hablar carreta. En el caso de resina, no es un polvillo, sino es una resina en la que le echan como viruta, como partículas metálicas sobre esa zona, y otros aditamentos pues para que se mantenga pegados, para que maneje la temperatura y eso. Pero digamos que el frenado es como, imagínense una galleta con chispas de chocolate. Las chispas de chocolate es lo metálico y la galleta es la resina y el resto de cosas. Imagínense que lo sinterizado no es una galleta de chocolate, de chispas o de chips de chocolate. Es una galleta absoluta y completamente de chocolate, ¿sí? Entonces toda la galleta va a frenar. En cambio, la galleta de chips de chocolate frena con sus chispas de chocolate. ¿Estoy en lo correcto? Está siendo correcto. Es que llevo 2 años hablando con este man de esta vaina, entonces más o menos me lo aprendí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el desgaste del disco en teoría debería ser más parejo. Y desafortunadamente para Leo y para los que vendemos esto, porque esto lo consiguen en la tienda Patacón, por ahí les dejo el enlace, estas pastillas duran una eternidad. Duran una eternidad. Yo cambié unas pastillas de freno de mi bicicleta a los 5.000 y pico de kilómetros, porque ya me dio miedo, porque llevaba mucho tiempo. Los que tenemos freno de disco en la bicicleta de ruta, y nuestro grupo es 105, sabemos cuánto duran las pastillas originales, ¿no? Y qué tan difíciles son de conseguir, y el precio. Esto, al ser nacional, realmente estas pastillas son más costosas que una pastilla de resina Shimano original y todo eso. Es más costosa. Lo que pasa es que tiene menos trayecto, menos vueltas para estar aquí en Colombia, porque es hecha aquí en Colombia. Entonces al final, al precio del consumidor, esto sale más económico porque les dura más y porque sale más económico, ¿sí? Pero entonces realmente estas pastillas tienen una tecnología muy loca. Estas son las pastillas que usan los carros de gamas altas, son las pastillas que usan las motos, obviamente en unas dimensiones diferentes, pero son del mismo tipo de pastillas de frenado de gamas altas. Déjame ver esta, préstame. Entonces, esta es Shimano MTV, esto es Campañolo de ruta, la que parece una mariposita, y esta es de Deore, y la de ruta de 105 es esta. ¿Cuántos tipos de pastillas tienen? Nosotros tenemos en el momento ya en el portafolio 25 modelos de pastillas de frenos.
Parce, o sea que así usted tenga, y es más, así usted tenga un freno de disco re raro, lo logramos. Estos son de semihidráulico. Esas son las de mis pastillas de la gravel. Semi gravel tengo pastillas de freno semihidráulico. ¿Sí ven? Entonces, Y esta también, esta es una de una gama baja, digámoslo de. entonces Leo, Señor. ya tenemos, me dices que 20 cuántos? 25 modelos de pastilla de freno. Inclusive también tenemos una línea que son los mismos chasis, las mismas formas, pero adecuados para patinetas, que requieren unas condiciones de frenado diferentes. Adecuamos la fórmula para patinetas también. O sea, ya tenemos hechas en Colombia, no distribuidas ni remarcadas en Colombia, hechas en Colombia. Tenemos un montón de pastillas, obviamente las más comunes, estos manes las llevan haciendo un montón de tiempo y se mueven un montón, pero o sea, tienen las de MTB Shimano, para SRAM, para Campagnolo en MT. Y en ruta tenemos, tienen, es que yo las vendo, y en ruta existe también SRAM, existe Campagnolo y obviamente para Shimano, que las pastillas del Shimano vienen desde Tiagra hasta Durace. Integra, Durace, sí, sí. Hasta vienen iguales, entonces, y se consiguen todo el tiempo. Esas son de consecución súper fácil, porque eso es lo que más se mueve y lo que más hay en eso. Entonces, para precio de público, más o menos está entre cuánto y cuánto las Shimano normales. Obviamente depende del distribuidor. Una Shimano normal con disipador para 105, estamos hablando entre un promedio de 90.000 pesos aproximadamente. El juego, El o juego. sea, toda la bicicleta más o menos debe estar entre los 150 y 180 más o menos, Más o menos, sí. toda la bicicleta, que es un precio súper bueno, porque es que piensen que esto es mejor que la original. Como cuando uno le cambia la cadena a la bicicleta, que en vez de meterle la Shimano le mete la KMC porque es mejor. Es algo así. De Campagnolo, ¿cuánto están unas originales de Shimano? Unas originales de Shimano sobre los 120.000 pesos. Listo. O SRAM también. Y las de Campagnolo, de ruta, ¿en cuánto está el juego? 220.000 pesos aproximadamente. ¿Y cuánto? O sea, 450.000 pesos el juego para toda la. Promedio 120.000 pesos. O sea, toda la bicicleta 200. 240.000 pesos. Obviamente cuando en los lugares compran los dos juegos terminan saliendo un poquito más económicos. Pero más o menos esa es la diferencia. Ojo, no quiere decir que sean más baratas, por el contrario son más costosas. Lo que pasa es que como están hechas acá y tienen que hacer menos vainas, pues terminan saliendo más económicas. Son unas pastillas que son mucho más top, mucho más, por ejemplo, cuando se mojan, sí tienen una característica bien loca, y es que cuando se mojan estas pastillas, las primeras dos frenadas suenan y después frenan como si no estuvieran mojadas. Eso es una chimba. Y la duración es ridículamente larga, que yo pienso que al final, pues ahí es donde comienzan a nacer las revoluciones en este tipo de cosas, que uno se va a encontrar como cosas súper innovadoras hechas en Colombia a precios que aguantan y que van a tener ustedes unas ventajas tremendas. Entonces, los invito a que peguen una probada de estas pastillas que son bacanas. O sea, yo llevo probándolas como 2 años y hemos cambiado, hemos pintado, hemos hecho, la hemos cagado, y creo que en este momento tienen un producto, una rechimba, una nota, y les recomiendo para que pues hagan esa inversión, hagan esa prueba, apoyen a los emprendimientos nacionales colombianos bacanos, y también a que nos cuenten ahí, que cuenten en el canal, en los comentarios, si ya las probaron, cómo les ha ido. Otra vez les dejo por ahí el enlace en la página, aquí en la descripción. Pero también cuéntenme productos así, innovadores, colombianos, chéveres, que puedan recomendar, que uno diga, oiga, qué bonito. ¿Listo? Entonces, Leo, invita a los patacones para que prueben tu producto. Bueno, pues creo que
valga la oportunidad del espacio que nos está viendo aquí Diego, para desmitificar un concepto que tenemos los colombianos, y es que el producto colombiano o es barato o es malo. No, nosotros tenemos un producto que le hemos colocado mucha ingeniería, mucho corazón, mucho trabajo, que rompe con ese paradigma, y estamos lanzando un producto que es muy bueno a unos precios no baratos, sino muy económicos. Es decir, que en un lapso de tiempo pues me va a redundar en un beneficio como tal sobre mi economía. Entonces los invito a que prueben y nos apoyen. Ingenios Caoba, tienda Patacón. Bueno muchachos, oigan, si no se han suscrito, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Monte más bici.